el Señor nos encontró. Y lo que quiero es que como yo también he encontrado un buen amigo, ustedes también sean amigos de Jesús. Yo vengo en hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Cristo hallóme en la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad. Mas Jesús abrió sus brazos y amorosos guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Muchísimas gracias por esta hermosa parte especial. Gracias al Señor por darnos estos hermosos talentos en nuestra iglesia. Y en esta mañana tengo el privilegio de presentar al predicador de esta mañana, el pastor Miguel Tirado, que es el coordinador hispano para toda la Georgia Cumberland, en su primera visita a nuestra iglesia. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros, pastor, y realmente esperamos que no sea la última vez que nos visite. Todo el tiempo que sigue suyo. Gracias, es un placer para mí estar aquí. La primera vez que vengo, ¿verdad? Tenemos 54 iglesias y solo tenemos 52 sábados en un año. Así que se imaginan cuán apurado estamos tratando de visitar todas las iglesias. Y nos ha topado que en un sábado hemos tenido que visitar más de una. Pero por la gracia de Dios aquí estamos y con la ayuda de Dios volveremos a estar si Dios así nos sigue dirigiendo. Muy bien, de parte de la Georgia Cumberland tenemos varias actividades que están por venir. Una de ellas es el retiro de matrimonios. Estuve cotejando la registración y ya se llenó.
Así que si usted deseaba ir, lamento decirle que ya es muy tarde. Pero vienen otras actividades más adelante. Y este año hemos preparado el retiro para caballeros. El retiro para caballeros este año va a ser algo muy especial. Número 1, en el libro de Malaquías que estudiamos la semana pasada, dice que en el tiempo del fin, dice que el corazón de los padres estará hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y queremos que el retiro de caballeros sea un lugar donde eso pueda ocurrir. Y este año queremos motivar a los padres que lleven a sus hijos mayores de 10 años. Queremos que los hijos tengan tiempo de calidad con sus padres. Queremos que pueda lograrse esa cercanía, esa armonía. Y si tú tienes un niño adolescente, un niño que quizás por las tareas del trabajo, quizás por las situaciones en que vives, te sientes un poco alejado de él, esta es la oportunidad para pasar un fin de semana juntos. Así que regístrate en la registración online, registration.gccsda.com. Así que regístrese online, no pierda el tiempo y tenga una experiencia con su niño. También el famoso makeover, que creo que el makeover nació en esta área, ¿cierto? Nació en esta área, pero este año hay un congreso. Hay un congreso a nivel de unión. Por lo tanto, este año, gracias, este año nos vamos al Congreso de la Unión y va a ser en Canculacua. Así que la registración va a estar lista la próxima semana. Joven que me escuchas, si quieres participar, no esperes, regístrate a tiempo. Vamos a tener 2 buses para llevar a nuestros jóvenes al campamento Canculacua. Así que esas son las actividades más cercanas de nuestra conferencia y esperamos que todos ustedes puedan participar. Muy bien, te presento ¿a quién? A Jesús. Hoy me van a hidratar bien. Tengo mucha agua para tomar. Gracias, hermana. Te presento a Jesús. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, vamos a hablar de su persona. Por lo tanto, le pedimos que usted esté presente, que usted sea testigo de lo que vamos a hablar y que nos autorice a hablar en su nombre. También le pedimos a su Santo Espíritu, el que inspiró tu palabra, que también inspire nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica que cogimos para hoy, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice ¿qué cosa? La pregunta que hacemos es, ¿nosotros decimos Señor, Señor? ¿Sí o no? Sí, por lo tanto, el texto ¿de quién está hablando? De nosotros. Estamos incluidos en el texto. Ahora ahí dice, no todo el que dice ¿qué cosa? Señor, Señor, entrará ¿dónde? ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Ahora el texto continúa diciendo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nunca os conocí. Ahora, ¿qué significa nunca? ¿Alguien tiene una definición? ¿Ah? Nunca os conocí. Nunca. Ahora, si nunca os conoció, la pregunta es, ¿pasamos tiempo con él? Si nunca nos conoció, ¿con qué poder hicimos milagros? Si nunca nos conoció, ¿con qué poder echamos fuera demonios? Si nunca nos conoció, ¿cómo es que decimos Señor, Señor?
Oseas capítulo 6, versículo 6. A mí me enseñaron de niño que el sistema de sacrificio, el sistema de adoración tiene gran importancia. Que era lo más importante. Inclusive cuando me enseñaron el santuario en la escuela, yo soy producto de las academias adventistas. Y en la academia adventista, ya en octavo grado, nos enseñaban el santuario y su servicio. Y cuando a mí me enseñaron el santuario, me decían que lo más importante del santuario era el sistema de sacrificios. Porque sin intercesor no hay qué. No hay remisión de pecados. Ahora, Oseas, el profeta Oseas señala, dice, porque misericordia quiero y no qué. Ahora, él dice que hay algo más valioso que los sacrificios. ¿Qué es? Conocimiento de Dios, ¿más que qué? Más que los holocaustos. Significa que el conocer a Dios va más allá de los sacrificios. El conocer a Dios va más allá de pasar tiempo ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo puedo conocer a alguien que yo no paso tiempo con él? ¿Acaso te casarías con alguien que no conoces? Por lo tanto, cuando tú te bautizas, ¿qué estás haciendo? ¿El voto qué? Bautismal. Cuando te casas, haces el voto qué? Matrimonial. Se parece, ¿cierto? Se parece. Y el alianza es hasta que la muerte ¿qué? Nos separe. Por eso es que el casarnos con Dios, el bautizarnos es conocerle. No podemos casarnos con alguien que no conocemos. De ahí que el conocimiento de Dios es más importante que los sacrificios. Ahora, eso lo dice Oseas. Ahora, nota cómo lo dice Salomón, el hombre más sabio que existió sobre la tierra. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de ¿qué cosa? ¿Y el conocimiento de quién? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es la inteligencia? ¿El conocimiento de quién? ¿Quién es el Santísimo? Dios. Oseas dice que el conocer a Dios es mejor que los sacrificios. Salomón dice que el conocer a Dios es la inteligencia. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, dice así. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? ¿En qué? En entenderme y qué más. Y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Quién lo dice? Jehová. Jeremías dice que si es de alabarte en algo, alábate en conocerme. Oseas dice, si conoces a Dios, es mejor que los sacrificios. Salomón dice, si conoces a Dios, eso es la inteligencia. De ahí que no todo el que dice Señor, Señor, sino aquel a quien yo puedo decir, te conozco. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a qué cosa. ¿A qué cosa? A la vida y a qué más. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora yo pregunto, ¿y quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Así que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de quien nos llamó. La pregunta es, ¿le conocemos? ¿Le conocemos? Oseas dice que el conocer a Dios es mejor que los sacrificios.
Salomón dice que el conocer a Dios es la inteligencia. Jeremías dice, si has de alabarte en algo, alábate en conocer a Dios. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Dios. Juan dice algo más. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es empero, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El conocer a Dios es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? La vida eterna. De ahí que el conocer a Dios, el conocimiento de a Dios se convierte en lo más importante en nuestra vida cristiana. Oseas dice que es mejor que los holocaustos. Salomón dice que es la inteligencia. Pedro dice que todo lo que proviene de la vida y la piedad no son dadas por conocer a Dios. Y Juan dice que es, ¿qué cosa? La vida eterna. La pregunta que nos hacemos es, ¿y quién es Dios? ¿Le conocemos? ¿A cuánto le gustan los regalos? A ver, ¿nos gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. A mí me acaban de regalar 2 aguas. Y gracias, muy sabrosa. Cuando yo tenía 5 años, ¿cuántos años? A mí me regalaron una bicicleta. ¿Se imaginan cómo se pone un niño cuando le regalan su primera bicicleta? ¿Alguien se acuerda cuando le regalaron su primera bicicleta? Contento, feliz, emocionado. Cuando yo llegaba del kindergarten, a los 5 años yo estaba en primero, pero niño precoz. Cuando yo llegaba de la escuela, lo primero que yo pensaba era ¿en qué? ¿En qué? La bicicleta. ¿A dónde yo corría? Pues, a correr mi bicicleta. Pero llegó el sábado. ¿Y a dónde vamos el sábado? Y mientras los niños estaban cantando en la escuela sabática, adivinen en qué yo estaba pensando. Mi papá, anciano de iglesia toda su vida, anciano de iglesia, se paraba a la entrada de la iglesia a recibir a las visitas, a saludarla, a darle la bienvenida. Y siempre tenían la costumbre en mi casa de que las personas que llegaban nuevas las invitaban a almorzar a la casa. Así que mi papá se paraba en la entrada y iba observando quién llegaba por primera vez. Y el primero que llegaba lo invitaba para almorzar a la casa. Así que ese sábado no fue la excepción. Ahí mi papá llevó una visita para la casa. Y ustedes saben lo que sucede, que la mesa, ¿cuántas sillas tiene? ¿Cuántas sillas tiene una mesa? 6. Las más grandes, 6, 8. Pero cuando se acomoda la visita en la mesa, los muchachos, ¿qué pasa? Y ahí viene mi mamá con un plato de comida y me dice, mijo, vete a una esquina a comértela porque no cabes en la mesa. Así que yo agarré mi plato de comida, me fui a una esquinita y me lo empecé a comer rápido, porque en mi mente ¿qué estaba? Así que mientras mi papá estaba distraído con la visita, yo me escabullí para afuera de la casa, agarré mi bicicleta y saben, yo nací en Puerto Rico. Puerto Rico, una isla tropical, una isla hermosa. Y lo más hermoso es el clima. Un clima sabroso, un sol. Allá no se caen las hojas. Allá todo el año está verde. Y lo más divertido para mí de correr bicicleta, ¿saben qué? Para mí lo más divertido era subirme a una colina. Y de subirme. Y cuando ya estaba arriba de la colina, lo más divertido para mí era ¿qué?
lanzarme cuesta abajo. Y créame, ese sábado yo me subí a la colina y yo, después que estaba allá arriba, yo me lancé cuesta abajo. Yo sentía una sensación de libertad. Yo sentía el sol dándome en el rostro, el viento soplando en mi cara. Yo me estaba disfrutando el día del Señor. Pero ¿saben qué? La colina tenía un fin. ¿Cuántos años yo tenía? La colina tenía un fin y yo tenía que girar. Cuando giré, había gravilla en el suelo. La goma o el neumático resbaló, la bicicleta resbaló. Yo caí al suelo, me raspé un codo y una rodilla. Un vecino me vio caer. Comencé a llorar. Comencé a sangrar. El vecino vino corriendo, me ayudó a levantarme. Y yo llegué a mi casa con la bicicleta en la mano. Y lo primero que mis papás me dijeron fue: ¡castigo de Dios por correr bicicleta en! Y yo comencé a tenerle miedo a Dios, porque para mí el castigo había sido muy doloroso. ¿Saben? La historia no terminó ahí. Al sábado siguiente me tocó ir ¿a dónde? A la iglesia otra vez. Y esta vez fui con un vendaje ¿dónde? En una rodilla y en un codo. Muy bien. Y otra vez mi papá, ¿a dónde estaba? A la puerta saludando a todo el que entraba. Así que ese sábado yo, adolorido, con mi vendaje, me paro al lado de mi papá. No tenía deseos de ir a la escuelita porque yo me sentía dolorido. Así que me paro al lado de mi papá. Lo interesante es que mientras estoy al lado de mi papá, de pronto un hermano llegó a la iglesia en bicicleta. Y en la mente de un niño de 5 años comencé a pensar: ¿y por qué Dios a este no lo castiga? Está corriendo bicicleta en. Y comencé a ver a Dios como un Dios que injusto. La pregunta es: ¿conocemos a Dios? ¿Le conocemos? Cuando nos pasa algo malo, ¿qué pensamos? ¿Es Dios injusto? ¿Lo es? Entonces, ¿se deleita Dios en vernos sufrir? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Realmente le conocemos? Los discípulos pasaron 3 años y medio con Jesús. Tenían a Jesús a su lado, podían ver cómo era, podían pasar tiempo con Él. Quizás tú llevas más de 3 años en la iglesia. Se supone que mientras más años pases en la iglesia, más conocimiento tengas ¿de quién? De Dios. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. De pronto Jesús les dice: vayan al frente y preparen el camino que vamos para Jerusalén. Y dice ahí en Lucas capítulo 9 verso 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y había una riña entre judíos y samaritanos que hasta el día de hoy existe. Ellos no se llevan. Quizás haya una riña entre esta iglesia y la que está al lado. Quizás pensamos: no, aquellos se creen mejores que nosotros. O viceversa. O viceversa, creemos nosotros mejores que ellos. Y quizás si viene de aquella iglesia, pues no le escucho, porque
porque tenemos riña. Ahora los discípulos se enojaron. Dice ahí, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No le recibieron y en su enojo van donde Jesús dice, viendo esto sus discípulos, y quiero recalcar que la Biblia especifica cuáles discípulos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Jacobo, ¿y quién más? El discípulo amado. El que solamente habla de ¿qué? Del amor. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis qué cosa. Ahora yo te pregunto, ¿de qué espíritu eran? ¿De qué espíritu eran? ¿Ah? ¿Cuántos espíritus hay? ¿O de Dios? ¿O no de Dios? Así que si no era el de Dios, ¿de cuál era? Del que no era de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Saben? Ese tema, ese tópico, es para nosotros hoy. San Juan capítulo 16, versículo 1, el Señor nos hizo la advertencia. Estas cosas he hablado para que no tengáis ¿qué? Tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, ¿cuándo qué? Cuando que cualquiera que ¿qué? ¿Que qué? Cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿saben qué? ¿Saben qué? Jesús nos advirtió, cuidado con lo que haces a tu hermano, porque piensas que al lastimarlo le haces servicio a Dios. Dice Jesús, harán esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no conocen a quién. ¿Por qué? ¿Conocemos a Dios? Cuando un hermano cae, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Cuándo es que un alma más necesita ayuda? ¿Cuando cae o cuando está bien? Cuando cae. Sin embargo, nosotros cuando cae, en lugar de restaurarlo, en lugar de animarlo, en lugar de levantarlo, lo que hacemos es pisotearlo. ¿Conocemos a Dios? ¿Cómo es Dios? Para conocer a Dios, necesitamos comenzar desde el principio. Necesitamos borrar nuestro hard drive y comenzar de cero. Porque tenemos muchos preconceptos. Y yendo a la Biblia, la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio, ¿qué cosa? ¿Creó qué? ¿Qué hizo? ¿Los cielos? ¿Qué es Dios? ¿Qué es? Creador. Él es creador. Él es nuestro ¿qué? Creador. Por eso Satanás se ha esforzado por borrar la imagen de Dios como creador y ha introducido una serie de teorías, pero Dios sigue siendo nuestro ¿qué? Creador. Salmo capítulo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es ¿quién? Dios.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. De ahí que cuando comenzamos a describir a Dios, lo primero que necesitamos describir de Él es que Dios es nuestro ¿qué? Creador. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La lección de esta semana inclusive nos enfatiza acerca de esta cualidad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas. Las que hay ¿dónde? En los cielos. Las que hay ¿dónde más? En la tierra. Las que son ¿qué? Visibles. Las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a veces hasta aquí llegamos, pero hay una cualidad de Dios que necesitamos enfatizar en esta tarde. Dice, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Subsisten. Y a veces pasamos por alto esa palabra. La pregunta es, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? La respuesta es simple, porque Dios te sostuvo. Porque si Dios no te hubiera sustentado, ¿dónde estuvieras? ¿Dónde estuvieras? La gente piensa que el ser humano es como un reloj. ¿Y cómo es un reloj? ¿Cómo es un reloj? Funciona mientras tiene ¿qué? Pilas. Antes era con cuerda, ahora es con pilas. Y cuando se le acaba la pila, ¿qué le pasa al reloj? Ya no sirve. Y la gente piensa que el ser humano es como un reloj. Los científicos tratan de explicar el funcionamiento del cuerpo humano. Y ellos dicen, todas las partes del cuerpo están conectadas al cerebro. Y dividen el cerebro en varias partes. Bueno, muchas partes, tienen muchas teorías. Pero básicamente lo dividen en dos, el consciente y el subconsciente. Dicen, el consciente controla aquellas partes que tú tienes que pensar para actuar. Tú piensas para hablar, tú piensas para mover la mano, tú piensas para caminar, tú piensas para hacer cosas. Pero el subconsciente controla aquellas partes que tú ni siquiera piensas. Tú no piensas para comenzar la digestión. Tú no piensas para que tu riñón funcione. Tú no piensas para que tu páncreas haga lo que tiene que hacer. Mientras tú duermes, esa parte sigue controlando tu cuerpo. Y así los científicos explican el funcionamiento del cuerpo. De ahí que ellos piensan que cuando se le agota la pila, que cuando el corazón deja de funcionar, se le agotó la pila y el ser humano es como un ¿qué? Como un reloj. De ahí que están intentándose nuevos métodos para cambiarle la pila al ser humano. Y de ahí es que surgen los inventos del corazón artificial y los trasplantes de corazón, etcétera, etcétera. ¿Y por qué despertamos? ¿Despertamos porque sonó el reloj despertador? ¿Por eso despertamos? Salmo capítulo 3, versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová me sostiene. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto una operación de corazón abierto? A ustedes se la han hecho, pero no la vio. Yo vi una en la televisión. Y la que yo vi al médico sacar el corazón del cuerpo. Ahora, mientras el corazón estaba en las manos del médico, ¿a qué parte del cerebro estaba conectada? ¿Ah? ¿Estaba en las manos del médico? ¿A qué parte del cuerpo estaba conectada? A ninguna, a nada.
estaba en las manos del médico. Sin embargo, mientras yo miraba que el corazón estaba en las manos del médico, el corazón seguía latiendo. La pregunta es, ¿quién lo hace latir? Les quiero mostrar un corazón latiendo. ¿Quién lo hace latir? ¿Me entienden, hermanos? ¿Me hago entender? No solamente Dios es mi creador, sino que también Él es mi sustentador. Él me sostiene, Él me sostuvo, me sostiene y me sostendrá. ¿Conocemos a Dios? Ahora hay una cualidad de Dios. ¿Cuántas cualidades de Dios llevamos? 2. Él es nuestro creador. ¿Y qué más? Sustentador. Hay otra cualidad de Dios que como adventistas necesitamos estar bien afianzados. Y es simple. Es una cualidad simple. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Dice Jesucristo, ¿qué cosa es? Es el mismo, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Cuándo más? ¿Hoy? ¿Y cuándo más? ¿Qué significa? Que no cambia. Significa que si tú conoces a Jesucristo hoy, puedes saber cómo Él fue ayer y sabrás cómo será mañana. ¿Por qué? Porque no cambia. Él es el mismo. Él no cambia. Él no cambia de parecer. Él es el mismo. Nosotros hoy votamos por un partido político. Después recapacitamos y votamos por otro. Nosotros cambiamos de parecer. Podemos tener diferentes opiniones. Pero Jesucristo no, porque Él es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Ahora, yo te pregunto, si Jesucristo me sustentó hoy, ¿quién me sustentó ayer? ¿Y quién me va a sostener mañana? ¿Por qué? Ustedes son buenos estudiantes. Nota cómo lo dice el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no qué. Lo dice claro. Ahora, ¿por qué yo mencioné que esto necesitamos entenderlo bien los adventistas? Porque la ley de Dios cambia. ¿Por qué? Porque Dios no ¿qué? No cambia. Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni siquiera sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no solamente Dios es mi creador, no solamente Dios es mi sustentador, sino también que Dios no ¿qué? No cambia. ¿Cuántas cualidades llevamos? 3. ¿Una más? ¿Una más? Sabiendo esto, hay una cualidad de Dios que necesitamos tener bien profundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? ¿Qué cosa es Dios? Ahora, yo quiero enfatizar esto. Ahí no dice que Dios tiene amor. Ahí no dice que Él tiene amor. Ahí dice que Él es. ¿Qué cosa? Amor. Eso es lo que Él es. Eso es su sustancia. Esa es su descripción. Ese es su carácter. Eso es lo que Él es. Él es amor. Ahora, si Dios hoy es amor, ¿qué era ayer? Amor. ¿Y qué será mañana? Amor. ¿Por qué? Por eso no habéis sido confundidos, porque Él es amor, porque Él no cambia.
De ahí que no solamente Dios es nuestro creador, sustentador, ni no cambia, sino que Dios es ¿qué cosa? Amor. Ahora yo les pregunto, ¿están listos para el examen? ¿Estamos listos? Toda clase tiene un examen. ¿Sí o no? Muy bien, si estamos listos, vamos a dividir la historia en dos partes. Vamos a colocar una línea y vamos a dividir la historia en dos partes. A un lado le vamos a llamar antes de que existiera el pecado. Y al otro lado le vamos a llamar después que existió, ¿qué cosa? El pecado. Ahora, antes de que existiera el pecado, ¿qué era Dios? ¿Qué era? Amor, muy bien. Buenos estudiantes. Ahora, surgió el pecado. La pregunta es, ¿y qué es Dios? ¿Y por qué? Oye, ustedes ya tienen 10. ¿Lo ponemos más difícil? ¿Sí? ¿Están listos? ¿Estamos listos? Muy bien. Antes de que existiera el pecado, existió un ángel en el cielo, un ángel de excelsa gloria y fortaleza. ¿Cómo se llamaba? Lucifer. Muy bien. Escuchen bien la pregunta. Ese ángel bueno, ese ángel que era el director de los coros celestiales, un ángel excelso, ¿lo amaba Dios? ¿Lo amaba Dios? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muy bien. Ahora, un día, ese ángel decidió portarse mal. Y cuando comenzó a portarse mal, su nombre cambió. ¿Cómo se llama ahora? Escuchen bien ahora la pregunta. ¿Lo ama Dios? Ustedes me quieren decir a mí que Dios ama al diablo. Y ahí empezó la discusión, ¿verdad? Lo ama Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que haga el diablo que cambie a Dios. Esto no significa que Dios está de acuerdo con lo que el diablo hace. Sin embargo, Dios es, ¿qué cosa? Amor. Y porque Él es amor, Él ama. El ejemplo lo tenemos en una madre. Una madre puede tener 2 hijos, uno bueno y uno malo. El malo deja de amarlo. ¿Deja de amarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de una madre no depende de cómo se comporta quién, el hijo. Igual el amor de Dios no depende de cómo te comportas. Él sigue amando. Les pregunto, ¿Cristo vino a morir cuando éramos buenos o cuando éramos malos? Por lo tanto, su amor no cambia. Dios es, ¿qué cosa? Y saben, nosotros se nos hace difícil comprender la magnitud del amor de Dios. Y cierto día yo estaba leyendo mi Biblia, mi devocional personal, me topé con un verso en la Biblia, me tardé meses en entender lo que quizás ustedes ahora en minutos podrán entender. Pero yo no podía entender. Yo le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y el texto está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Y yo te pregunto, ahí dice Él. ¿Quién es Él? Dios. ¿Hay alguien aquí que se merece el cielo? ¿Alguien se lo merece? ¿Alguien se merece el cielo? Nadie lo merece, solamente lo merece Jesucristo. Pero ahí dice que es Él de su ¿qué? Porque Él quiere, porque Él desea, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, ¿qué cosa? Primicia de sus criaturas. Y pues leemos el texto y ahí nos quedamos. Si entendiéramos el texto, estuviéramos brincando en nuestros asientos.
¿Qué significa la palabra primicias? ¿Qué significa? Lo primero, ¿a Dios se le dan qué cosa? Las primicias. ¿Y qué es lo que le damos a Dios? ¿Lo más feo? ¿Lo mejor? ¿Lo más flaco? ¿Lo más gordo? La mejor ofrenda, lo mejor, lo más bonito se le da a Dios, porque son las primicias. Las primicias significa lo más hermoso, lo más bonito, lo mejor. Ahora, ¿qué significa la palabra criaturas? Creados. ¿Somos seres creados? ¿Sí o no? Sí. ¿Los ángeles del cielo son seres creados? ¿Satanás es un ser creado? Sí, somos criaturas. Ahora leamos el texto de vuelta. Dice, Él, Dios, porque quiere, porque es su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos los más bonitos, los mejores, los primeros de su creación. ¿Cómo? Que la raza caída Dios la va a colocar en primer lugar. Que los que crucificaron a su Hijo Dios los va a exaltar. No entendemos, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que Satanás codició en el cielo? Ser exaltado. ¿Y cómo lo quería lograr? Ser igual a Dios. Isaías 14, yo no lo voy a leer todo el texto, dice que él deseó sentarse ¿dónde? ¿Dónde? ¿En el lugar de quién? ¿En el lugar de quién? ¿Se lo permitió Dios? No. ¿Por qué? Distintas opiniones, ¿verdad? Porque Dios no le permitió sentarse en su trono. ¿No era su voluntad? Dígame, ¿hay algún ángel que no haya caído? Un ángel bueno, un ángel excelso, un ángel Gabriel, por ejemplo, ¿se ha sentado en el trono de Dios? ¿Por qué? Porque no es Dios, porque es un ser creado. ¿Y el hombre es mayor o menor que los ángeles? Poquito menor, como 15 pies menor, pero poquito sí. Salmo capítulo 8, versículo 5 nos dice que somos menores que los ángeles. Ahora, ustedes me dicen, mira, Satanás quiso sentarse en el trono, no pudo. Ningún ángel bueno se ha sentado en ese trono. Nosotros somos aún menores que los ángeles y somos una raza pecadora. Ahora, ¿cómo tú me explicas esto ahora? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, ¿dónde? ¿Dónde? Donde Satanás quiso sentarse y no pudo. Donde ningún ángel que no ha caído se ha sentado jamás. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Significa que Dios nos va a exaltar sobre su creación. Significa que Él nos va a exaltar sobre todas sus criaturas. Ahora, ¿qué hemos hecho para merecer tal honor? Es porque Él quiere. Ahora yo pregunto, ¿qué más puede ofrecernos para que nosotros correspondamos a ese amor? No solamente me creó, me sostiene. Y porque no cambia, yo tengo la seguridad que me sostendrá. Y su amor es incomprensible amor. Entonces entendí que cuando yo tenía 5 años,
el Señor estaba cuidándome para que yo no cayera de cabezas. Porque si no, yo no hubiera estado aquí hablándoles a ustedes el día de hoy. Entonces entendí que Dios lo que hizo fue cuidarme. Y yo te pregunto, ¿quisieras tú corresponder al amor de Dios? Mientras nuestra amiga canta, ¿quisieras tú decirle al Señor, aquí estoy, no merezco tal honor, no merezco que tú nos exaltes sobre toda criatura, pero por tu gracia yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero servirte a ti. Mientras ella canta, ven aquí, yo quiero orar por ti. Soñé con la ciudad santa, resplandecía tan real. Y al entrar y mirar dije, Santo, Santo, un ángel vino hacia mí y me llevó de mansión en mansión. Yo pude ver a los santos allí. Y pregunté, ¿dónde está Cristo? Pues Él es quien murió por mí. Oh, postrada le dije, Santo, Santo, me vi cantándole gloria, gloria al Hijo de Dios. Gloria al Hijo de Dios. Cuando las puertas se abrieron, yo vi a todos, a los que amo, y cantamos feliz. Hoy caminé por las calles de oro, oro es tanto, no puedo contar. Al ver a
los que podamos ir de rodillas. Amoroso Padre, no merecemos tanto amor, pero por tu gracia y queremos, Señor, entregar nuestra vida a ti, corresponder ese amor y que tú nos permitas decirle a otros cuánto tú nos amas. Agradecerte porque nos has sustentado hasta el día de hoy. Agradecerte porque tú has hecho con nosotros cosas que no merecemos. Nosotros, Señor, el menor de la tribu de Benjamín, para tu honra y tu gloria nos has escogido para una labor especial. Y te pedimos, oh Dios, que sea cumplido en nosotros lo que tú has designado cumplir a través de nosotros. Hágase tu voluntad en cada uno de los que estamos aquí, en especial aquellos que han pasado al frente, Señor, quieren decirte gracias. Queremos decirte gracias. Y sé que hay otros, Señor, que ya en su corazón quieren decirte gracias. Señor, gracias. Ahora, Señor, que culminamos este culto de adoración, queremos caminar contigo. No te apartes de nuestro lado. Llévanos con bien. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.